Muy bien, buenas tardes estudiantes. Por acá el profesor Rafael Querales con el segundo video explicativo. En este video vamos a asumir las propiedades denominadas densidad, peso específico y gravedad específica, las cuales van de la mano, ya que son interdependientes, están íntimamente relacionadas y son muy importantes a la hora de definir las propiedades de una sustancia fluida. No olvidemos que, porque no lo hemos hablado, pero en relación a los fluidos, tenemos que decir que los fluidos son de dos tipos: fluidos líquidos y fluidos gaseosos. Es decir, cuando hablemos de fluidos, vamos a hablar esencialmente de líquidos y de gases. Y cada una de estas propiedades, por supuesto, va a tener una caracterización que va a depender de su estado. Entonces, tenemos allí la densidad. La densidad la vamos a representar por la letra griega ρ, ¿verdad? Pero esa no es una P. Imagínenlo como una P cursiva. Rho es una letra griega que significa densidad. Peso específico, la letra griega gamma. Gamma. Miren cómo se hace la letra griega del peso específico. Y gravedad específica, G mayúscula con su índice S. Entonces, Rho, gamma y GS van a ser entonces las propiedades de densidad, peso específico y gravedad específica. Vamos ahora a definir cada una. En el caso de la densidad, recuerden que la densidad es el cociente entre masa y volumen. Debemos decir que la densidad, y más adelante vamos a obtener el concepto escrito, la densidad es igual a la masa contenida en un volumen determinado. La densidad de una sustancia será la masa que tiene la sustancia en el volumen que lo contiene. Entonces, dividiendo la masa sobre ese volumen, tendremos la densidad. El peso específico, por su parte, es el producto de esa densidad por la gravedad estándar. En este caso, la gravedad estándar, que va a depender, por supuesto, del sistema que estemos utilizando. Si estamos en sistema internacional, usaremos la gravedad de 9,81 metros sobre segundo cuadrado, que no está allí, porque debemos sobreentenderlo. Y en el caso del sistema inglés IPS, usaremos la gravedad estándar, que es de 32,2 pies sobre segundo cuadrado. El caso del peso específico, si nosotros lo tuviéramos que definir, y más adelante está esa definición, tendremos que decir que es la cantidad de material o la cantidad de materia que está contenido en peso en la unidad de volumen. Esa es la definición de peso específico, pero más adelante será ilustrada. Y en el caso de la gravedad específica, aquí sí vamos a tener cuidado. Esta gravedad específica también la vamos a conocer como densidad relativa. Ella va a tener dos ecuaciones, que son las que están allí en la parte inferior de la figura. Tenemos que, para el caso de los líquidos, la gravedad específica la definimos como la densidad del fluido, de que se trate, dividida por la densidad del agua. Si nosotros queremos conocer, por ejemplo, la densidad de un aceite, entonces tendremos que dividir la densidad de ese aceite entre la densidad del agua. Por supuesto que esto depende de estados de temperatura. Entonces nosotros aquí vamos a trabajar en condiciones normales, es decir, a la presión de una atmósfera y a la temperatura de 25 grados centígrados, que es como se define, ¿verdad?, en los libros. Entonces, si se trata, por supuesto, de un gas, entonces la gravedad específica ahora va a ser la densidad del fluido, pero esta vez no lo vamos a dividir por la densidad del agua, sino por la densidad del aire, en las mismas condiciones, a la presión de una atmósfera y 25 grados centígrados. Esto, por supuesto, son datos que se dan, puesto que dependiendo del problema donde se le plantee, si usted observa que la sustancia es un líquido, sabe que va a utilizar la fórmula para la gravedad específica de un líquido. Y si es un gas, entonces usará la fórmula para la gravedad específica de un gas. Vamos ahora a pasar en la parte superior derecha. Tenemos allí ahora la definición de la densidad. Dice que la densidad es la cantidad de masa de una sustancia en la unidad de volumen. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una cierta cantidad de agua contenida en un vaso y ese vaso tiene una calibración, es decir, una capacidad, y está completamente lleno, entonces nosotros, si queremos conocer la densidad de esa agua que está allí o de cualquier sustancia líquida, simplemente dividimos la masa una vez que la hemos pesado en una balanza o en un aparato que nos permita conocer la masa.
dividimos sobre el volumen que está ocupando y ahí tendremos entonces el caso ya de la densidad. Hay que tener cuidado de que las unidades en las cuales se expresa la densidad son, y lo podemos ver allí, vamos a acercarnos, kilogramos por metro cúbico, es una unidad muy usada para la densidad. Gramos sobre centímetro cúbico es otra unidad bastante en uso. Libras sobre pie cúbico en el caso del sistema inglés. Kilogramos por litro también es otra unidad utilizada para la densidad. Y cualquier otra unidad donde en el numerador tengamos masa y en el denominador tengamos litros, nos sirve para expresar la densidad. Obviamente tenemos que tener el cuidado de que para que el resultado sea acorde, la masa que va a estar en el numerador es la cantidad correspondiente que está contenida en el volumen que se está señalizando, ¿no? Porque si no, el resultado numérico está lógico, pero no está en el contexto real. Si no es así. En el caso del peso específico, debemos decir que es el peso de una sustancia por unidad de volumen. Ahí podemos ver entonces que las unidades en las cuales usualmente se expresa el peso específico son newton sobre metro cúbico en el sistema internacional, kilogramos fuerza sobre metro cúbico, o simplemente kilogramos sobre metro cúbico, pero ustedes deben entender entonces que en ese caso estaremos refiriéndonos a kilogramos fuerza, puesto que peso no se expresa en kilogramos sino en newton. Pero también existe una unidad adicional para el peso, que son los kilogramos fuerza. Y en el caso del sistema inglés, las unidades más usualmente usadas son libras sobre pie cúbico, o también pudiera ser el slot sobre pie cúbico. Para el caso de la gravedad específica o densidad relativa, tenemos que, puesto que son las mismas unidades en el numerador y en el denominador, entonces la gravedad específica es adimensional. Simplemente se expresa como un número. Un número que para nosotros va a tener un significado porcentual, si lo podemos interpretar así. Más adelante, cuando veamos el ejemplo, observaremos que para la gravedad específica no hay una unidad específica, es adimensional, pero para nosotros tiene un significado. Muy bien, entonces vamos a pasar de manera sencilla pues, a resolver un ejemplo. Allí tenemos, en la pizarra, tenemos el enunciado del problema. Vamos a leer con cuidado porque allí están los datos que debemos extraer para su resolución. Tenemos el ejemplo. Determine la densidad, peso específico y gravedad específica de 5 kilogramos de una sustancia contenida en un volumen de 3.5 litros. Luego nos dice, asumir que la sustancia es líquida. Esto es con el objeto de que cuando vayamos a calcular la gravedad específica, consideremos que es un líquido y no cometamos el error de dividirlo por la densidad del aire, que como sabemos no es igual la densidad de un líquido a la densidad de un gas. Entonces vamos a tomar los datos. Los datos los vamos a ir tomando de acuerdo a cómo van apareciendo en el enunciado. Dice, determina la densidad. Entonces venimos y decimos, ρ igual incógnita, cuyo la densidad peso específico, gamma igual incógnita, y la masa, que son 5 kilogramos, y el volumen. Son datos que podemos obtener de la lectura del enunciado. 3.5 litros. Muy bien. Obviamente que de las propiedades, la primera que podemos calcular debido a los datos con los cuales contamos es la densidad. Vamos a comenzar entonces con la densidad y decimos densidad igual a masa sobre volumen, sustituyendo la masa son 5 kilogramos sobre el volumen, que son 3.5 litros. Y ya vamos a poder obtener entonces la densidad. Vamos a calcular.
Disculpen, pero el niño se llevó el teléfono. Lo secuestró en el momento preciso. Entonces tenemos que dividir allí 5 kilogramos por 3.5 litros. Entonces tenemos que será el resultado es 1.43 kilogramos por litro. Esa es la unidad. Pudiéramos estar interesados en conocer esa densidad, pero en metros cúbicos, es decir, en kilogramos por metro cúbico. Para ello, pudiéramos usar la conversión que ya ustedes conocen de un metro cúbico son 1000 litros. De esta manera podemos simplificar litro con litro y tener entonces la densidad expresada en kilogramos por metro cúbico, multiplicando entonces 1.43 por 1000. Para esto no nos va a hacer falta la calculadora. Y entonces el resultado será 1430 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Por qué es importante llevar la unidad de kilogramos por litro a kilogramos por metro cúbico? Bueno, porque necesitamos el resultado en kilogramos por metro cúbico para poder avanzar en el cálculo del peso específico, puesto que la gravedad, como sabemos, está en metros sobre segundo cuadrado y no pudiéramos simplificar los litros con los metros. De allí la necesidad pues de que pasemos en el caso de la densidad, las unidades siempre vamos a tratar de llevarlas en el sistema internacional a kilogramos sobre metro cúbico. Vamos a proceder entonces ahora a calcular el peso específico. Vamos a hacerlo por acá en la parte inferior, que nos está quedando ya aquí en la pizarrita. Y diremos que el peso específico es igual, como vimos la fórmula, la densidad por la gravedad. Como vimos que la densidad es 1430 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad, que son 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Fíjense que no nos especificaron dónde se tomó la medición de la gravedad, así que vamos a asumir que estamos a nivel del mar. Y en ese caso entonces, ¿cuál va a ser el resultado del peso específico? Peso específico será igual entonces al producto de 1430 kilogramos sobre metro cúbico por y tendríamos que son 14.028.3 peso específico, 14.028.3. Fíjense las unidades. ¿Qué unidad nos va a resultar? El producto de kilogramos por metro sobre segundo cuadrado nos va a dar newtons. ¿Ves? Va a estar en el numerador newton. Y en el denominador tenemos los metros cúbicos. Entonces nos está dando newton sobre metro cúbico, que es una unidad de peso específico. Entonces ya han podido observar entonces el procedimiento para calcular densidad y peso específico. Ahora vamos a trasladarnos a este pedacito del pizarrón y disculpen, pero tenemos el espacio reducido. Y vamos a proceder a calcular ahora la gravedad específica. La gravedad específica G sub S va a ser la densidad del fluido sobre la densidad del agua. Y esa no se la están dando en el problema. ¿Por qué? Bueno, como buenos ingenieros nosotros tenemos que tener de conocimiento hacia la eternidad de que a las condiciones normales de presión y temperatura el agua tiene una densidad. ¿Cuál es la densidad? Ustedes la conocen. La densidad del fluido nos dio 1430 kilogramos sobre metro cúbico
sobre la densidad del agua, que ustedes conocen muy bien, que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Ahí podemos observar claramente cómo kilogramo con kilogramo se cancela y metro cúbico con metro cúbico se cancela, de tal manera que la gravedad específica es 1430 entre 1000 y nos da 1.4. La gravedad específica de esa sustancia es 1.4, que tiene para nosotros una interpretación. Ese resultado pudiera ser menor que 1, igual a 1 o mayor que 1. Si el resultado es igual a 1, entonces nosotros estaríamos diciendo que ese es un fluido que es líquido, pero que tiene la misma densidad del agua. Si el resultado hubiese sido 1. Cuando nos da menor que 1, entonces decimos que el líquido es menos denso que el agua y tiene un porcentaje que no llega al 100% del peso del agua. Como en este caso dio mayor que 1, que nos dio 1.4, mentalmente multiplicamos por 100 y decimos que esto es 140%. Este es o 1.4 veces la densidad del agua o 140% mayor que, o tiene, disculpen allí, un 40% mayor a la densidad del agua. ¿Ves? Tenemos, de acuerdo al resultado, podemos incluso hacer inferencias acerca de qué líquido pudiera tratarse. En este caso es un líquido que es más denso que el agua. Tiene un 40% mayor de peso específico y de densidad que el agua. Bueno, entonces con este problema se ha ilustrado pues ya estas tres propiedades importantes que tienen allí ustedes varios problemas en las cuales le piden densidad, gravedad específica o peso específico. Por las dudas en el caso de los problemas, no escatimen en enviar para aclarar las mismas. Bueno, entonces nos vemos en el próximo video.